Muchos hemos oído hablar del reino de Dios. Precisamente hoy vamos a estudiar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es cómo vivir en el reino de Dios. Porque para poder vivir en el reino de Dios, primero tenemos que conocerlo. ¿Qué clase de reino es el reino de Dios? ¿Y en qué reino hemos vivido nosotros antes de conocer a Dios? Entonces, para poder entrar a lo que es el reino de Dios. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Aquí el Señor Jesús nos habla precisamente que Él es la luz del mundo. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios por su palabra. Entonces vemos aquí cómo el Señor nos está haciendo un parangón entre lo que es el reino de Dios, que es luz, y otro reino que se conoce como el reino de las tinieblas. ¿Qué es el reino de las tinieblas? Es el reino del hombre, el hombre gobernado por sus propios pensamientos. Precisamente cuando nosotros hablamos de reino, la palabra reino significa una organización política o una forma de gobernar que está regida normalmente por un rey, un soberano, un gobernante, ¿verdad? Pero ese gobernante, además de ser, perdón la redundancia, ser gobernante, también tiene la función de ser juez. Y existen dos clases de reino desde el punto de vista espiritual. El reino del hombre, en el que el hombre cree tener la razón, en el que el hombre juzga desde su punto de vista y que todo lo que él piensa es verdad, porque todo lo que el hombre hace con su propia voluntad le parece correcto, su propio parecer, y que vive realmente un autoengaño, porque vive la realidad mezclada con aspectos imaginarios de conformidad a su vida. Eso es el reino del hombre, que es contraposición al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es el reino de luz, de vida, de luz espiritual, que ya no andamos en la mentira de nuestra vana manera de pensar, sino que andamos en la verdad de Dios. Por eso cuando Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos liberta Jesús? De la mentira en que hemos vivido, en creer que nuestros pensamientos son la verdad absoluta. No, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos enfrentamos al reino de Dios y nos damos cuenta que anteriormente vivíamos un reino de mentira, un reino de tinieblas. Y tinieblas significa escaso de luz, o sea que no teníamos la luz de Dios que nos iluminara a nosotros. El hombre hace su propia voluntad en ese reino del hombre. Lo hace, y todo lo que el hombre hace, a su parecer, le parece correcto. Juzga bajo su propio criterio, sanciona y hace muchas cosas, pero que vive realmente en el autoengaño. Al respecto, la Biblia nos dice en Proverbios 16:25, mira lo que nos dice Proverbios 16:25 con respecto a vivir en el reino de las tinieblas, a vivir en el reino del hombre. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea que el reino del hombre lo lleva a la muerte, porque está caminando en mentira, está caminando en esas tinieblas de muerte que lo va a llevar precisamente a la muerte, primero espiritual y obviamente también la muerte apartado de Dios completamente, cuando entreguemos nuestra vida al Creador. Mientras que el reino de Dios es un reino de luz, de vida, de luz espiritual, de verdad, y que nos va a llevar a la vida eterna y a la vida y a tener un gozo aquí mismo. Solamente vivimos, cuando nosotros vivimos conforme al reino de Dios, empezamos a vivir los deleites del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso se ve cuando hacemos la voluntad de Dios. Ya no hacemos nuestra propia voluntad, sino que hacemos la voluntad de Dios. Y eso significa que Dios reina en nuestros corazones y que hacemos su voluntad, que cuando se nos presentan problemas o dificultad en la forma de actuar en un momento dado, aplicamos la palabra de Dios, y eso es actuar conforme al reino de las tinieblas, dejarnos guiar por el verdadero rey que debe gobernar nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas personas, cuando aceptan a Cristo como su Señor, quiere decir que lo van a obedecer. Aceptar a Cristo como Señor no significa solamente levantar la mano y aceptar a Cristo como nuestro Señor. Es obedecerle, es hacer su voluntad antes que la nuestra. Es que cuando se nos presenta un inconveniente entre qué tenemos que hacer, siempre aplicamos la palabra de Dios, y eso es estar sometido a nuestro Señor Jesucristo, estar viviendo el reino de Dios y su justicia. Por eso en Colosenses 1:13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, que del reino que estamos nosotros, en el reino del hombre, que el hombre actúa conforme a su voluntad, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, Cristo nos liberta de la potestad de las tinieblas, cuando hacíamos lo que a nosotros nos parecía correcto.
y nos traslada al reino de luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso se llama el reino de Dios. O sea, vivir bajo el reino de Dios significa hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que el reino de Dios es un concepto monárquico en que Cristo es nuestro rey, que Cristo es el que nos va a guiar y vamos a tomar las decisiones con base en su palabra, que Cristo es el rey, Cristo es el que nos va a gobernar. Es vivir en función, no de las cosas materiales, como abundancia de comida, de bebida y de cosas buenas en la vida, porque cuando nosotros vivimos en función de los bienes, eso nos lleva ¿a qué? A la avaricia. El reino de Dios no vivimos conforme a los bienes materiales, ni a la abundancia de las cosas materiales, como los bienes materiales, sino vivimos conforme a la palabra de Dios. Al respecto, Lucas capítulo 12, verso 15, Cristo nos advierte sobre cómo nos advierte de no vivir en ese reino de la avaricia, en ese reino de que buscamos los bienes en abundancia de bienes materiales. Jesús les dijo en Lucas 12, 15, mirad y os guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de bienes que posee. La vida del hombre no consiste en abundancia de bienes, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es realmente la vida del hombre. Tampoco significa, el reino de Dios no significa abundancia de comida y de bebida. Eso es materialismo y podríamos caer en egoísmo, simplemente buscar nuestra propia satisfacción de nuestras necesidades físicas. En Lucas 12, 22 nos dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni por qué comeréis, ni por el cuerpo, ni qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Entonces nos afanamos más por las cosas espirituales que por las cosas materiales. El reino de Dios tampoco es vivir en función de reglas de conducta, como no comas, no vibres, no hagas esto, una cantidad de prohibiciones que nos van a llevar a la religiosidad, el hacer o no hacer. Y eso es apostasía, porque Dios no nos ha mandado a dejar de hacer cosas, sino que cumplamos su palabra, obedezcamos su palabra. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, dejamos de hacer muchas cosas, pero ya no desde el punto de vista de religiosidad, porque podríamos caer en apostasía. Al respecto, el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos. Eso es religiosidad. Ciertos alimentos que Dios creó para la acción de gracia, participando en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que vivir en el reino de Dios no es vivir conforme a reglas de conducta como hacer o no hacer, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios propende o busca cosas espirituales como hacer el bien y vivir en paz. Eso es fundamentalmente lo que hace el reino de Dios. Cuando el reino de Dios está en nuestros corazones, nosotros buscamos hacer el bien y vivir en paz, pero todo con agrado. Cuando hacemos el bien a otra persona, siempre lo hacemos que nos agrada, con gozo, porque eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿qué pasa? Que eso es obra del Espíritu Santo viviendo en nosotros. La obra del Espíritu Santo es la que nos cambia y nos regenera y nos hace aptos de llegar a la presencia de Dios. Así nos dice la palabra de Dios, porque es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todos queremos los beneficios del reino de Dios. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, ¿para qué lo hacemos? Para vivir siempre alegres, en paz con todos, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos, vivir alegres, vivir en paz, ser pacientes, que se nos quite esa angustia por querer que las cosas se hagan conforme nosotros queremos, ser amables, pacientes con las demás personas. También nosotros queremos ser amables y pacientes con otras personas y dominar los malos deseos. Muchas personas buscan el reino de Dios también para dominar sus malos deseos, sus vicios. Pero en Gálatas 5:22 nos dice que eso es fruto del Espíritu Santo. O sea, nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer estas cosas como vivir en paz, estar en paz con todo el mundo, vivir alegre, ser amable y apartar los malos deseos. Eso es un fruto del Espíritu Santo cuando vive en nosotros. En Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, eso es consecuencia del Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos vivir en paz con todos, no podemos vivir alegres, no podemos ser pacientes, no podemos ser amables, ni tampoco combatir los malos deseos que combaten contra los deseos del Espíritu. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y eso es lo que queremos muchas personas cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, sobre todo eso de vivir en paz. Muchas personas viven en un estado de agonía, de desosiego, y quieren ir a la iglesia a buscar de Dios para que Dios les dé paz. Cambian todo lo que tienen por tener paz, pero resulta que la paz no la podemos conseguir nosotros. Es consecuencia del Espíritu Santo cuando vive en nuestra vida. Y otros beneficios del reino de Dios y su justicia es el control de nuestra vida. Cuando tomamos decisiones contrarias a su mandato, es imposible que nosotros dominemos nuestra vana manera de vivir conforme a nuestra propia fuerza. En Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando buscamos el reino de Dios. Hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Una, que hay factores favorables cuando buscamos el reino de Dios, y hay otros que son desfavorables que muchas personas no quieren, pero que son consecuencias de buscar el reino de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias favorables cuando nosotros buscamos el reino de Dios? Que vivimos en justicia, paz y gozo. ¿Qué es justicia? Es una vida honesta. Dejamos de hacer las trampas que anteriormente hacíamos, dejamos de decir mentiras, vivimos alejados de los deseos del carne, porque es fácil decir mentiras y salir de cualquier problema, cualquier situación que es embarazosa para nosotros y decimos una mentira. Pero cuando nosotros vivimos, buscamos el reino de Dios y su justicia, hay cosas favorables como la justicia, una vida honesta, olvidándonos de la mentira como fruto del Espíritu Santo viviendo nosotros en nuestra vida. En Romanos 3:13 nos dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Eso es importante. Otra cosa favorable cuando buscamos el reino de Dios y su justicia es la paz que solamente Cristo nos puede dar. Y esa paz viene cuando nosotros empezamos a vivir sin afanes. Y cuando se nos presentan los afanes que el mundo nos puede presentar en un momento dado, tenemos que entrar en oración, porque la única forma de combatir los afanes es orando para que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne nuestros corazones. Por eso en Filipenses 4:6 la Biblia nos advierte y nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Y qué debemos hacer cuando vienen los afanes? Afanes por conseguir dinero, afanes porque no tenemos para comer, afanes porque queremos conseguir cosas que a veces no podemos conseguir. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracia. ¿Y cuál es la consecuencia cuando oramos así ante el Señor? Dice el verso 7 del capítulo 4 de Filipenses. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando vengan los afanes, tenemos que orar. Entonces, eso nos va a dar paz. Paz en nuestros corazones cuando vivimos sin afanes, cuando tenemos una vida de oración. Por eso el Señor nos manda que oremos constantemente, que siempre mantengamos una vida de oración. Y el gozo que nos da el reino de Dios es vivir contento, un corazón agradecido con lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad que Dios quiere con todos nosotros. Dar gracias a Dios en medio de la enfermedad, en medio de las aflicciones, en medio de la opulencia, cuando nos va bien, cuando las cosas marchan como nosotros queremos, dar gracias a Dios. Pero también cuando las cosas no marchan como queremos, también dar gracias a Dios. Porque no sabemos lo que el propósito de Dios en nuestra vida, que aprendamos a confiar en Él. Casi siempre es eso, que aprendamos a confiar en Él. Entonces tenemos que dar gracias, no importa la situación por la que estemos pasando. Y eso nos va a dar un gozo en medio de la tempestad, un gozo en medio de la tormenta. Y eso es vivir en paz en medio de la tormenta. Pero hay cosas adversas que vienen como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la situación adversa? La lucha del cristiano. Vean, desde que nosotros conocemos la palabra de Dios y cuando empezamos a escudriñar la palabra, empezamos a vivir en una lucha constante contra nuestra vana manera de vivir, contra nuestra vana manera de pensar, que queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Si alguien nos ofende, queremos nosotros ¿qué? Ofenderlo también. Si alguien nos pega, queremos ¿qué? Pegarle también, pagar con la misma moneda. Anteriormente la ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente. Cuando vivimos en la paz y en la armonía y en el reino de Dios
y su justicia, ya no tenemos que vivir así. Tenemos que luchar contra los pensamientos. Ese es el verdadero milagro que nosotros recibimos cuando nos convertimos en cristianos, que ya no hacemos lo que a nosotros nos parece, sino que cuando vienen problemas, cuando vienen circunstancias, cuando vienen aflicciones, cuando vienen tentaciones, aplicamos la palabra de Dios. Luchamos contra nuestros pensamientos. Esa es la verdadera lucha del cristiano. Nosotros no luchamos contra demonios. Es que la única forma de luchar contra el demonio, ¿cómo luchamos contra el demonio? Como dice Santiago 4:7, someteos a mí, resistir al diablo y este huirá. Entonces tenemos que dominar nuestros pensamientos, nuestra vana manera de vivir. Eso es luchar contra el reino del hombre, para que podamos vivir en el reino de Dios. ¿Y qué significa esa lucha del cristiano? ¿Qué tenemos que hacer en las pruebas? Sabemos que las pruebas vienen de parte de Dios. Dios nos va a probar. ¿Y qué es lo que Dios nos prueba? Prueba nuestra fe. En las pruebas debemos confiar en Dios y tenemos que luchar contra nuestros pensamientos, contra el actuar de las personas. Hay que ser humildes. O sea, si una persona nos ofende o cualquier situación que estemos pasando con conflicto con alguna persona, tenemos que ser humildes, compasivos, tolerantes. Las personas no van a actuar siempre como nosotros queremos. Tenemos que ser tolerantes. Cuando una persona nos está ofendiendo o hace cosas que a nosotros nos molesta, Dios nos está probando a través de esa persona. Dios puede, el corazón de esa persona, endurecerlo para que nos ataque o para que haga cosas que a nosotros no nos gusten, para probarnos si realmente nosotros tenemos amor para con nosotros. Entonces tenemos que luchar contra la carne. En el trato con las demás personas hay que ser humilde, compasivo y tolerante. Por eso en Efesios 4:32 el Señor nos advierte, nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar nuestras ofensas que le hemos hecho desde que nacemos nosotros, porque siempre hemos estado ofendiendo al Espíritu Santo con nuestra vana manera de vivir. Tenemos que ser perdonadores, humildes. ¿Y qué es ser humilde? Tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Eso es la humildad. La humildad no es andar arrapiento, sucio, digno de lástima. No, humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros y ser tolerante. Tolerante es que, aunque no te compartamos las opiniones de otros, pues aceptemos su opinión y respetemos los otros criterios completamente que sean contrarios a nosotros. Inclusive en la misma doctrina cristiana, si vemos una persona que no comparte la misma fe que nosotros, respetemos la forma de pensar de esa persona. Eso significa ser tolerante. Y ser tolerante no significa que vamos a compartir lo que la persona piensa, no, respetarlo, pero no necesariamente que compartamos su opinión. Tolerante es eso. ¿Y qué tenemos que hacer en medio de las circunstancias adversas? Ser calmados, tener templanza, dominio propio. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Dios no nos da espíritu de miedo, sino de amor y de dominio propio. En Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio bien. Dice literalmente Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Los que viven conforme al reino de Dios. Todas las cosas que lo que suceden es para nuestro bien. Entonces tenemos que ser, ante las circunstancias adversas o desfavorables, tenemos que ser calmados, dominio propio, templanza ante las situaciones adversas. Y ante el actuar siempre tenemos que ser gozosos, sin oposición ante las pruebas, porque las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Tenemos que ser agradecidos ante las pruebas. En Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, fíjense ustedes lo que nos dice la palabra de Dios, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia solamente se adquiere en tribulación. Y el Señor va a permitir tribulaciones en nosotros para controlar nuestra impaciencia. La paciencia solamente se adquiere en medio de la tribulación. Así que si usted le pide paciencia a Dios, le van a venir tribulaciones. Las tribulaciones nos fortalecen, nos ejercitan nuestra paciencia. Otra circunstancia adversa cuando vivimos en el reino de Dios, ya pasamos qué significan las pruebas y qué tenemos que hacer ante las pruebas. Pero ¿qué tenemos que hacer ante las tentaciones? Que nos vienen las tentaciones. Las tentaciones siempre nos van a venir, porque las tentaciones son inducción al mal, inducción a hacer cosas indebidas, inducciones a llevar al pecado. Las tentaciones no vienen de Dios. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, su inclinación al mal. De ahí de nosotros nos sacó Dios, ya sea de la borrachera,
de andar en lujuria, de andar en borrachera, de andar en mentira. Ahí vamos a venir a tentaciones, de ese lugar donde Dios nos sacó a nosotros. Esa es la lucha espiritual contra Satanás y sus demonios. Vea, Satanás no tiene ningún lugar en nuestra vida si nosotros no le damos lugar. Lugar donde en nuestra mente. Nuestra mente es el lugar, es el mensajero que utiliza Satanás para llevarnos a hacer el mal. Entonces, si nosotros controlamos nuestra mente, no con pensamiento positivo ni nada por el estilo, ni control mental, sino con obediencia de la palabra. Si nosotros controlamos nuestra mente obedeciendo la palabra de Dios, Satanás no tiene nada que hacer en nuestra vida. Recordemos lo que dice Santiago 4:7. Someteos a mí, dice el Señor, resistid al diablo y este huirá de nuestra vida. O sea que toda la lucha espiritual está aquí en nuestra mente. Dominar nuestra mente, dominar nuestros pensamientos con la obediencia en la palabra de Dios. Esa es la verdadera lucha espiritual. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el enemigo para hacernos caer en tentación? Las trampas, los engaños, las mentiras. Por eso tenemos que someternos siempre a la palabra de Dios. Y utiliza también los estímulos, que son aguijones, esas pasiones que nos inducen a pecar, a hacer las cosas indebidas ante la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, verso 7, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente porque él no dijo nada que fuera inspirado por Dios. Él era uno de los instrumentos que Dios utilizó para darnos su palabra. En 2 Corintios 12, 7 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ese mensajero de Satanás lo tenemos todo, es nuestra propia manera de pensar, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos ese mensajero de parte de Satanás, nuestra inclinación a pensar mal de la gente, a pensar mal, a actuar mal. Ese es el mensajero de Satanás. Pero también tenemos un mensajero de parte de Dios, que es el Espíritu que tenemos en nosotros. El Espíritu es nuestro medio de comunicación con Dios. Tenemos que saltar esa parte espiritual. El apóstol Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón en su carne, esa inclinación a pecar. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, que cuando nosotros somos débiles, fuertes somos si recurrimos a la palabra de Dios. Siempre tenemos que considerarnos débiles ante las tentaciones, huir de las tentaciones, no creer que la podemos ganar con nuestra fuerza. No, nosotros podemos dominar las tentaciones con nuestra fuerza. Dominamos las tentaciones obedeciendo a la palabra de Dios, huyendo de la palabra de Dios, resistir al demonio y huirá de nuestra vida. Entonces siempre es con la obediencia a su palabra que nosotros podemos salir triunfantes en la vida espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer contra otros estímulos que son los afanes? Esos afanes que se nos presentan por querer acumular dinero, por querer conseguir bienes, por querer cambiar nuestra manera, nuestra vida, nuestra manera. ¿Qué tenemos que hacer? Filipenses 4:6, ya lo hemos leído, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, súplica y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, contra las tentaciones tenemos que luchar espiritualmente, luchar en nuestros pensamientos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando vengan las tentaciones? Porque las tentaciones atacan la fe y tenemos que actuar. A diferencia de las pruebas, ante las pruebas tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Pero cuando vienen las tentaciones tenemos que actuar. ¿Y cómo actuamos activamente? Reconocer nuestra debilidad. Reconocer que somos pecadores, reconocer que con nuestra fuerza no podemos, que solamente con el poder del Espíritu Santo es que podemos vencer. En 2 Corintios capítulo 12, verso 10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad ante las tentaciones, soy fuerte porque busco a quien sí tiene la fortaleza para ayudarme a salir de las tentaciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo me creo fuerte y de poder salir de las tentaciones, ahí es cuando viene la debilidad del cristiano. En otras palabras, un cristiano es débil cuando se cree fuerte. Pero un cristiano es fuerte cuando sabe que es débil y que tiene que recurrir al único que nos da la victoria, que es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, con nuestra fuerza no podemos dominar las tentaciones. Solamente Cristo es el que nos da la victoria. Cristo, siempre Cristo. Por eso nosotros siempre predicamos a Cristo, no predicamos a más nadie. Entonces, nuestro actuar efectivo o activamente contra las tentaciones es reconocer nuestra debilidad y nuestra calidad de pecadores. Siempre seremos pecadores. Siempre tenemos inclinación a pensar mal, a actuar mal. Y tenemos que dominar esa forma de pensar con la obediencia a la palabra de Dios.
que buscar de Cristo, porque Cristo es el único que nos puede ayudar. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, nada, y nada es nada, no podemos hacer nada sin Cristo. Cristo es nuestro ayudador, nuestro consolador, es todo, es nuestro Rey. En Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley en cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea que el único que triunfa sobre el pecado en la carne es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscarlo a Él, reconocer nuestra debilidad en las tentaciones y buscar de Cristo. Nunca podemos dominar las tentaciones con nuestra propia fuerza. Eso es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Con nuestra fuerza, con nuestra buena manera de vivir, con nuestra voluntad, no podemos dominar las tentaciones. Siempre tenemos que recurrir al único que sí puede vencer las tentaciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra insuficiencia para combatir las debilidades, las tentaciones. Y tenemos que orar pidiendo fortaleza, porque solamente en oración es cuando nosotros oramos, reconocemos nuestra incapacidad para vencer las tentaciones. En Mateo 26:41 nos dijo nuestro Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigamos en tentación, tenemos que orar. Cuando usted ve que viene la tentación, algo que usted lo está inclinando a pecar, es indicativo que tiene que orar y reconocer su debilidad ante esa tentación para que el poder de Cristo repose en usted. Y sigue diciendo el versículo, el espíritu de la verdad débil, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nuestra debilidad está en la carne. Siempre estamos inclinados a actuar mal, a pensar mal. ¿Y cómo actuar pasivamente ante las tentaciones? Soportar las tentaciones. Así nos dice 1 Corintios 10:13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces nosotros soportamos la tentación buscando de Cristo, poniendo nuestra mirada en Cristo, que es nuestro ayudador. Para concluir, podríamos decir que vivir bajo el reino de Dios significa que ante las tentaciones no nos creamos fuertes, busquemos siempre de Cristo en oración y que cuando tengamos problemas consultemos la palabra de Dios y la apliquemos, porque como decían ahorita, no sirve nada conocer la palabra de Dios y no aplicarla. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que aplicarla. Si la palabra de Dios nos dice que perdonemos, perdona. El perdón para el cristiano no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Tenemos que perdonar para que nos vaya bien. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y la falta de perdón es como tomarse un veneno para que le haga efecto a otro. Cuando nosotros vemos una persona que le tenemos rabia, se nos remueve todo por dentro y nuestras defensas se bajan. Entonces más nos perjudicamos nosotros si no perdonamos. Por eso Dios nos manda a perdonar. Cuando Dios nos manda a perdonar es porque nos conviene a nosotros perdonar. Si nosotros no perdonamos, es como si nos estuviéramos tomando un veneno y el otro por allá tranquilo y nosotros somos los que nos envenenamos. Entonces tenemos que perdonar. Dios nos lo manda y nos lo manda no como una opción. O sea, el perdonar no es una opción del cristiano, es una obligación. Si usted es cristiano, tiene que perdonar. Si no está viviendo el reino de Dios. No va a vivir el gozo, el paz, todo lo que viene como consecuencia de vivir en el reino de Dios si no perdona. El perdón podríamos decir que es una de las mayores faltas que puede cometer un cristiano, la falta de perdón. Tenemos que perdonar. Y si usted no puede perdonar con su fuerza, pídale a Dios. Acuérdese que nosotros con nuestra fuerza no podemos. Es indicativo que debemos que orar y poner esa falta de perdón en manos del Señor. Señor, ayúdame a perdonar. Esta persona, pídale hacia el Señor, pídale. Esta persona es imposible para mí perdonarla. Ayúdame a perdonarla. Ayúdame a obedecer tu palabra. ¿Y cómo demostramos que hemos perdonado a esa persona? Cuando la ayudamos, que así nos haya hecho el mal, le hacemos el bien. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. En otras palabras, el perdón se demuestra con hechos, no con palabras. La única forma de demostrar que hemos perdonado a alguien es que le ayudamos. Entonces también tenemos que, para vivir bajo el reino de Dios, también tenemos que reconocer que somos pecadores. Nunca vamos a perder esa condición. Así que esté apercibido que podemos caer en cualquier momento. El que se crea fuerte, mire que no caiga. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Y acuérdense que solamente somos fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad. Y que solamente Cristo es el que nos puede dar la batalla, el triunfo en esta batalla espiritual que nosotros tenemos. El cristiano solamente es fuerte cuando se considera débil y con base en esa debilidad recurre a Cristo,
que es el que nos da la victoria, porque la victoria es de Él y gozamos de la victoria que Cristo nos da, pero cuando obedecemos su palabra, sin reconocer nuestra debilidad, de que somos pecadores y nuestra debilidad ante las tentaciones, nunca podremos vivir el reino de Dios y su justicia. Y nunca podremos vivir el gozo, la justicia y la paz que Cristo nos ofrece a través de la obediencia en su palabra. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy de cómo vivir en el reino de Dios.